al momento que Gonzalo hacía las mediciones, en el sensor de temperatura que estaba en el bloque o en el motor, ¿sí? Básicamente tenía voltaje de referencia de 5 voltios, que es normalmente el voltaje con el cual trabajan los termistores o los sensores de temperatura. Pero también al momento que hizo la verificación en este conector, ¿sí? Ahí se dio cuenta de que tenía un valor de voltaje, en este caso de voltaje de batería, 12 voltios, ¿sí? Ese no es un valor común para que trabaje un termistor, ¿sí? Entonces, revisando un poco el tema, ahí pudimos darnos cuenta de que eso no es el sensor número 2, ¿sí? A veces suele suceder que hay esa confusión. Pensamos que este conector, que es un conector de 2 terminales, es el conector del sensor número 2 y no es así, ¿ok? Ese es el conector que recibe la señal de la computadora, ¿sí? En este caso, voltaje de alimentación de batería, y la señal que va a la computadora, que es una señal de ancho de pulso modulado, para poder variar la temperatura del calefactor y eso influya en la apertura o cierre del termostato, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve el sensor número 2? El sensor número 2 está ubicado en el radiador del vehículo, ¿sí? Si ustedes van al radiador, van a encontrar en la parte lateral el sensor de temperatura número 2. Entonces, el sensor de temperatura número 1 verifica la temperatura a la cual está trabajando el motor y el sensor de temperatura número 2 verifica la temperatura a la cual está trabajando el radiador. ¿Para qué? Para validar la activación y funcionamiento del termostato, ¿sí? Recuerden que básicamente el termostato es una válvula que permite que el motor se caliente cuando está en frío de una manera mucho más rápida. Está cerrado. Entonces hay una recirculación interna del flujo del refrigerante en el motor y eso hace que lógicamente se caliente mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es la idea de tener dos sensores? Un sensor verifica la temperatura específicamente en ese sistema, la temperatura del motor, ¿sí? Internamente, y la otra verifica la temperatura del radiador. Entonces, con esto puede confirmar cómo están las temperaturas en el funcionamiento, ¿ok? De hecho, nosotros nos podemos apalancar en estos dos sensores, porque cuando uno ingresa con el equipo de diagnóstico, ya les voy a mostrar el otro video que nos compartió Gonzalo, va a encontrar el video en el equipo de diagnóstico sensor de temperatura número 1 o ST1 y ST2, sensor de temperatura número 1 y sensor de temperatura número 2, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo puedo hacer un monitoreo y puedo validar el funcionamiento del termostato con estos dos sensores. ¿Por qué? Porque a medida que yo enciendo el motor y estoy en fase de calentamiento del motor, ¿qué voy a poder verificar? Si el termostato está en condiciones óptimas, lo que va a suceder es que el sensor de temperatura número 1 va a comenzar a subir la temperatura y el sensor de temperatura número 2 va a mantener la temperatura, ¿ok? Entonces eso me está indicando que en la fase de calentamiento el sensor está, bueno, el termostato está funcionando adecuadamente, ¿sí? Si veo que las dos temperaturas comienzan a subir de manera uniforme, quiere decir que o no está puesto el termostato o, en este caso, el termostato se quedó abierto y está fallando en el auto, ¿ok? Entonces, miren, un poco la tecnología, las herramientas o los sensores que están dispuestos en el auto me permiten comenzar a hacer diagnóstico de la parte mecánica a través de la parte electrónica, ¿sí? Entonces, los puntos a tener en cuenta en la primera parte de esta estructura de diagnóstico es entender de que sí, este sistema, por tema de emisiones, tiene un termostato que tiene control electrónico, que básicamente es un calefactor interno, y este conector que está encima de la toma del termostato no es del sensor número 2, sino es básicamente la conexión al calefactor. Por eso nos daba estos valores de voltaje de batería en la medición que se realizó en el conector, ¿sí? ¿Cuál es el sensor que controla la activación de los electroventiladores? Sigue siendo el sensor principal o el sensor número 1, ¿sí? El sensor número 1 es el sensor que controla la temperatura de funcionamiento del motor. Esa señal llega a la computadora del vehículo. El vehículo, mediante la computadora, genera su análisis y en base a eso, cuando supera los umbrales de temperatura, enciende los electroventiladores para que trabajen, ¿ok? Entonces, el sensor número 1 trabaja como en cualquier vehículo, en cualquier motor, hace la función que hace un sensor de temperatura convencional, ¿ok? El sensor de temperatura número 2 es el sensor que básicamente está dispuesto para poder contrarrestar a qué temperatura está el motor versus la temperatura del radiador y poder hacer este ajuste en la calefacción del termostato si es necesario para poder optimizar el tema de emisiones y consumo de combustible en el motor, ¿ok?